Todos en el centro histórico de San Salvador la conocían como una más. Una vendedora humilde, líder de sus compañeros de la calle. Nadie imaginó que un día la fiscalía la señalaría ante todo el país como el banco de una pandilla. Esta es la historia de una mujer acusada de un crimen tremendo: manejar el dinero del barrio 18 y robar la ayuda de la pandemia destinada a los más pobres. Fue capturada, fue condenada a 27 años de prisión, y cuando su historia parecía terminada, con ella tras las rejas para el resto de su vida útil, ocurrió un giro que casi nadie vio venir. Lo que vas a escuchar tiene dos caras: la versión de la fiscalía, con audios y vigilancias, y la decisión final de la justicia, que puso todo en duda. Ambas están documentadas, y al final serás tú quien juzgue, porque este no es el caso de un político poderoso ni de un empresario intocable. Es el de una comerciante de base, del pueblo, atrapada en el territorio de una mara. Y su historia plantea una pregunta incómoda que recorre toda Latinoamérica. En un barrio dominado por el crimen, ¿dónde termina la víctima y dónde empieza el cómplice? El Salvador creyó tener a otra pieza del rompecabezas criminal, pero el giro de este caso obliga a mirar la justicia de otra manera. Este es un hombre, y esta es una historia que no termina como parece. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo por una acusación, y que, contra todo pronóstico, lo recuperó. Durante años, ella fue una más entre la multitud. Una vendedora del centro histórico de San Salvador, ese laberinto de aceras y puestos donde miles de salvadoreños se ganan la vida como pueden, vendiendo ropa, comida, zapatos, lo que sea, para llevar algo a casa. Su nombre es Norma Aguirre, y no era una empresaria, no era una política, no era una mujer de dinero ni de poder. Era una comerciante de base, del pueblo, que había trabajado en el comercio informal y que, con los años, se había ganado algo entre sus compañeros: respeto. Porque Norma no era solo una vendedora más. Se había convertido en líder. Encabezaba la Organización de Vendedores Independientes, una de esas asociaciones que en el centro de San Salvador defienden a los comerciantes ambulantes. Y para entender qué son esas organizaciones, hay que entender la vida en ese lugar. El centro histórico es una de las zonas de mayor comercio informal de todo el país. Miles de vendedores ocupan cada calle, cada acera, cada rincón. Y en ese caos, las organizaciones de vendedores cumplen un papel clave. Defienden a los comerciantes ante la alcaldía. Negocian los espacios donde pueden instalarse. Gestionan los permisos, la limpieza, el orden. Y sí, muchas veces recaudan cuotas de sus propios agremiados, por el uso del espacio, por el aseo, por los carnets. Ese era el mundo de Norma Aguirre, una mujer humilde que llegó a liderar a otros humildes. Alguien en quien los vendedores confiaban, porque era una de ellos. Pero ese mundo, el del comercio informal del centro, tenía un dueño en la sombra, un poder que no aparecía en ningún organigrama, pero que controlaba cada esquina. Y ese poder era una pandilla, el barrio 18 Revolucionarios. Y aquí empieza el drama de esta historia, porque en noviembre de 2020, la Fiscalía General de la República señaló a Norma Aguirre de algo tremendo: no de vender en la calle, sino de ser una pieza clave en las finanzas de esa pandilla, de ser, en la práctica, el banco del barrio 18 en el centro histórico. Según la acusación, aquella líder humilde de los vendedores no solo recaudaba cuotas legítimas, recogía, coordinaba y entregaba dinero a los pandilleros. Y peor aún, la señalaron de haber participado en uno de los esquemas más indignantes que se puedan imaginar: robarle a los pobres el dinero de ayuda de la pandemia, para dárselo a la mara. Era una acusación devastadora, de esas que destruyen una vida entera, y llevó a Norma Aguirre a un juicio, a una condena y a una celda. Pero esta historia no termina como parece, porque lo que la Fiscalía afirmó con tanta fuerza, un tribunal, años después, lo pondría en duda. Y el giro final de este caso dejaría una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Era Norma Aguirre una cómplice de la pandilla, como sostuvo la acusación, o era una vendedora atrapada, señalada por un crimen que quizás no cometió?
Para responder eso, primero hay que entender el reino de miedo en el que vivía. El poder de la pandilla que dominaba cada centímetro del centro de San Salvador. Para entender el peligro que rodeaba a Norma Aguirre, hay que caminar por su mundo. Y su mundo era el centro histórico de San Salvador, el corazón comercial del país. Y también, durante años, uno de sus territorios más controlados por el crimen. En esas calles, alrededor del Parque Libertad, mandaba una sola fuerza. No la policía. No la alcaldía. El barrio 18 revolucionarios. Según la fiscalía, hacia 2020 la pandilla dominaba unas 25 cuadras del casco central. 25 cuadras donde se apretaban miles de vendedores, mercados informales y pequeños comercios. El Faro, en sus investigaciones sobre la extorsión, lo describió con una frase que lo dice todo. En el centro, los pandilleros gobernaban. Habían montado un estado paralelo que cobraba impuestos, controlaba el territorio e impartía su propia justicia, reemplazando al Estado real. ¿Y de qué vivía ese Estado paralelo? De la extorsión, del miedo convertido en dinero. El esquema funcionaba en dos niveles. A los comercios formales, a las tiendas y restaurantes, los pandilleros les cobraban la renta directamente. Paga o atente a las consecuencias. Pero con los vendedores ambulantes, los de la calle, el mecanismo era más sutil. Y aquí es donde, según la acusación de la fiscalía, entraban las organizaciones de vendedores. Presta atención a este punto, porque es el centro de todo el caso. La fiscalía sostuvo que la organización que Norma Aguirre lideraba servía para recoger el dinero de los vendedores ambulantes. Cuotas diarias por el espacio, por el aseo, por los carnets, por la supuesta seguridad. Cobros que parecían legítimos, propios de cualquier asociación gremial, pero de los cuales, según la acusación, una parte se entregaba a la pandilla que dominaba la zona. Fíjate en lo perverso del diseño. La extorsión ya no llegaba como una amenaza de un pandillero tatuado. Llegaba disfrazada de cuota de una organización de vendedores, con apariencia de normalidad, de legalidad. Eso, según la fiscalía, la hacía casi invisible para las autoridades. Pero, y esto es clave para todo lo que viene después, que la organización cobrara cuotas es un hecho. Que Norma Aguirre supiera que ese dinero terminaba en manos de la pandilla, esa era la acusación. Y una acusación, como veremos, no siempre es lo mismo que la verdad probada. ¿Cuánto dinero mueve un esquema así? Las cifras exactas del centro histórico no se hicieron públicas del todo, pero hay casos que sirven de referencia y que ponen los pelos de punta. En el mercado de la Tiendona, otra estructura del barrio 18 llegó a recaudar, según la fiscalía, $50,000 al mes en extorsiones, cerca de $1 millón al año, solo en un mercado. El cabecilla de esa estructura embolsaba unos $16,000 mensuales, de la pura extorsión. Multiplica esa lógica por las 25 cuadras del centro, por los miles de vendedores, y entenderás por qué el comercio informal era una joya para la pandilla. ¿Por qué tan valioso? Por 4 razones frías y calculadas. Primero, el efectivo. Los vendedores ambulantes trabajan solo con billetes, sin bancos, sin registros, sin rastro. Es el dinero perfecto para el crimen, imposible de seguir. Segundo, la fachada. Al cobrar a través de una organización de vendedores, la extorsión se disfrazaba de cuota legítima. El dinero sucio entraba como pago por servicios de una asociación gremial, lavado a plena vista. Tercero, el volumen. Cientos de vendedores extorsionados cada día, en 25 cuadras, generan un río constante de dinero. Y cuarto, la inteligencia. Quien controla a los vendedores de una zona, controla los ojos de esa zona. Sabe quién entra, quién sale, cuándo llega la policía. Los vendedores se convierten, sin quererlo, en las antenas de la pandilla. Este era el reino en el que vivía Norma Aguirre. Un territorio donde la Mara lo controlaba todo, donde la línea entre cobrar una cuota legítima y financiar a la pandilla podía ser borrosa, y donde un líder de vendedores estaba, quisiera o no, en medio de dos fuegos, sus compañeros comerciantes por un lado, y los hombres que dominaban las calles por el otro. Y en ese territorio, en plena pandemia,
iba a ocurrir algo que desataría uno de los casos más indignantes y a la vez más controvertidos de la justicia salvadoreña, porque el dinero que estaba a punto de entrar en juego no salía del bolsillo de los comerciantes, salía del bolsillo del Estado. Era la ayuda destinada a los más pobres, en el peor momento de sus vidas. El 25 de noviembre de 2020, antes del amanecer, la Fiscalía y la policía cayeron sobre el centro histórico. Fue un operativo grande, quirúrgico, dirigido contra la estructura financiera del barrio 18 Revolucionarios. Y entre los detenidos de esa madrugada estaba Norma Aguirre. Ese día, la vida de la líder de los vendedores cambió para siempre. Pasó de ser una comerciante respetada a ser señalada, ante todo el país, como una pieza clave del crimen organizado. Y ahora sí, escuchemos con detalle de qué la acusó la Fiscalía. Porque la teoría del caso era dura. Según la Fiscalía General de la República, Norma Aguirre no era una simple dirigente gremial. Era, en su tesis, el enlace entre los vendedores y la pandilla. La pieza que conectaba el dinero de la calle con las arcas del barrio 18. La cadena, según la acusación, funcionaba así. En la base, los vendedores ambulantes, que pagaban sus cuotas diarias por el espacio, el aseo, los carnets. En medio, la organización de vendedores independientes que Norma lideraba, que recogía y juntaba todo ese dinero. Y en la cima, la estructura del barrio 18 del Parque Libertad, que según la Fiscalía recibía esos fondos para financiar sus operaciones criminales. En esa cadena, la Fiscalía colocó a Norma Aguirre como la coordinadora, la que recogía, la que entregaba. En pocas palabras, y usando la imagen del título de esta historia, la que hacía de banco de la pandilla, en el corazón de San Salvador. Sobre esa base, le imputaron delitos muy graves, agrupaciones ilícitas, por supuestamente pertenecer y colaborar con la estructura criminal, extorsión agravada, y el más señalado de todos, casos especiales de lavado de dinero, en dos modalidades, una, por el dinero extraído a los vendedores, y otra, la más indignante, por los fondos del bono de la pandemia. Y no estaba sola en el banquillo. La Fiscalía señaló también a un segundo encargado de la organización, Mauro Ulises Landaverde. Según la acusación, Landaverde trabajaba de la mano con Norma en la coordinación de los vendedores, y ambos operaban en sintonía con la pandilla. Los dos fueron capturados en ese mismo operativo de noviembre. Y las cifras del operativo dan la dimensión de lo que la Fiscalía creía haber destapado. 71 personas capturadas en total. De ellas, 64 señaladas como pandilleros del barrio 18. Y 7 miembros de la organización de vendedores, encabezada, según la Fiscalía, por Aguirre y Landaverde. Sobre el papel, la teoría del caso era redonda, una estructura donde los pandilleros exprimían a los comercios formales, mientras la organización de vendedores exprimía a los ambulantes, y todo el dinero fluía hacia la misma pandilla, con Norma Aguirre como una de las llaves de esa recaudación. Pero aquí tengo que detenerme y ser muy claro contigo, porque es el eje de toda esta historia. Todo lo que acabas de escuchar es la versión de la Fiscalía, es la acusación, es la teoría de un caso, y una acusación, por más detallada y contundente que suene, no es todavía la verdad. Es lo que una parte sostiene que ocurrió, y que tiene que demostrar ante un juez, porque la línea que separa a una líder de vendedores culpable de una inocente es, precisamente, la pregunta más difícil de este caso. ¿Norma Aguirre sabía que el dinero de las cuotas terminaba en la pandilla y colaboraba a conciencia? ¿O era una dirigente gremial que cobraba cuotas legítimas en un territorio dominado por la Mara, sin ser parte del crimen, coordinadora del banco de la pandilla o vendedora atrapada en el lugar equivocado? La Fiscalía tenía clara su respuesta, y para probarla había reunido un arma poderosa, horas y horas de conversaciones grabadas en secreto, escuchas telefónicas que, decían, ponían a Norma Aguirre en el corazón del esquema. Con esas grabaciones, la acusación la llevó a juicio, y lo que un tribunal decidió en primera instancia
estuvo a punto de enterrarla para el resto de su vida. Corría el año 2020. El mundo se detuvo. La pandemia encerró a El Salvador en sus casas, y para millones de personas que vivían del día a día, del comercio en la calle, el confinamiento fue una sentencia de hambre. Sin poder salir a vender, no había comida en la mesa. Ante esa emergencia, el gobierno lanzó un salvavidas, un bono de $300, entregado a más de 1 millón de familias salvadoreñas. Dinero del Estado, dinero de todos, destinado a los más golpeados, los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, las familias que se habían quedado sin nada. Era literalmente la ayuda para los más pobres en el peor momento de sus vidas. Y según la Fiscalía, ese dinero sagrado, el de la ayuda a los pobres, también fue objeto de un saqueo. Esta es la parte del caso que más indignación despierta, y con razón. Porque si la tesis de la Fiscalía era cierta, alguien le robó a los pobres el pan de la pandemia para dárselo a una pandilla. Escuchemos cómo funcionaba el esquema, según la acusación. Y recuerda, es la teoría de la Fiscalía, la que un tribunal juzgaría después. El truco, según la investigación, empezaba con una suplantación. Miembros del barrio 18 se hacían pasar por vendedores ambulantes del centro histórico. No eran comerciantes, no habían perdido ningún ingreso por la cuarentena. Eran pandilleros. Pero en el papel aparecían como humildes vendedores con derecho a la ayuda. ¿Y cómo lograban colarse en las listas? Ahí, según la Fiscalía, entraba el rol que le atribuían a Norma Aguirre. Como líder de la organización de vendedores, ella tenía la capacidad de validar y gestionar las listas de quienes debían recibir el bono. Y según la acusación, en esas listas se incluyó a decenas de pandilleros disfrazados de comerciantes. Una vez cobrado el bono, venía el reparto. Y aquí la Fiscalía describió un mecanismo muy concreto. De los $300 que recibía cada falso vendedor, 200 iban directo a las arcas del barrio 18. Los 100 restantes se los quedaba el pandillero, como su premio por haber participado en el fraude. 200 para la estructura, 100 para el bolsillo. Así, según la acusación, la ayuda a los pobres se convertía en combustible para la pandilla. Piensa en lo que eso significaría, si fuera cierto. Cada bono robado era una familia que se quedaba sin su ayuda. Un vendedor real, desesperado, que no recibió sus $300 porque un pandillero se los quedó. El dinero pensado para calmar el hambre de los más vulnerables, según esta tesis, terminaba comprando el poder de los que los aterrorizaban. Ahora bien, hay que decir dos cosas para que el cuadro sea justo y completo. La primera, el fraude al bono, en general, existió. Y no fue solo cosa de una pandilla. La propia Corte de Cuentas de la República alertó de enormes irregularidades en la entrega de esa ayuda. 100.000 beneficiarios seleccionados con criterios desconocidos, personas fallecidas que aparecían en las listas, pagos repetidos a una misma casa. El sistema tenía agujeros por todas partes, y esos agujeros, según la Fiscalía, fueron los que una estructura criminal aprovechó. El desorden del Estado facilitó el saqueo. Y la segunda, la más importante para esta historia, que el esquema del bono existiera, y que hubiera pandilleros que lo aprovecharon, es una cosa. Que Norma Aguirre lo gestionara a conciencia, sabiendo que alimentaba a la Mara, es otra muy distinta. Lo primero fue parte de lo que la justicia investigó. Lo segundo era, exactamente, lo que la Fiscalía tenía que probar contra ella. Y esa es la pregunta que quedaría en el aire. Porque una cosa es segura en todo este relato. Nadie acusó a ningún funcionario del gobierno de orquestar este desvío. La tesis fiscal apuntó a la estructura del barrio 18 y a sus presuntos colaboradores. Ni más, ni menos. Con esta acusación demoledora sobre la mesa, el robo del pan de los pobres para la pandilla, Norma Aguirre llegó a juicio. Y el peso de esa historia, contada por la Fiscalía, cayó sobre ella con toda su fuerza. Lo que un tribunal decidió a continuación, la condenó a pasar casi 3 décadas tras las rejas. El caso llegó a los tribunales, convertido en un macroproceso. No era solo Norma Aguirre, era toda la estructura del barrio 18 revolucionarios del centro histórico, sentada en el banquillo. 44 personas acusadas,
y la fiscalía llegaba con un arsenal de pruebas, porque el operativo de noviembre de 2020 no había sido improvisado. Detrás había meses de investigación. La fiscalía presentó audios de intervenciones telefónicas, autorizadas por un juez, vigilancias de la DECO, la División Élite contra el Crimen Organizado, esa que se dedica a seguir el rastro de las estructuras más complejas, prueba pericial, prueba documental, y un testigo criteriado, alguien de dentro que decidió hablar. Con todo eso, la fiscalía construyó su relato ante el juez, el de una estructura donde los pandilleros exprimían a los comercios y la organización de vendedores recogía el dinero de los ambulantes, todo fluyendo hacia la misma pandilla. Y en el centro de la parte financiera, según la acusación, Norma Aguirre. En marzo de 2022, llegó el fallo del Juzgado Especializado de Sentencia, y fue un mazazo. De los 44 acusados, el juez condenó a 42. Solo 2 fueron absueltos. Las penas fueron brutales, a la altura de los crímenes de sangre de la pandilla. El cabecilla de la estructura, Miguel Ángel Morales, alias Dazen, recibió 469 años de prisión, por homicidios, agrupaciones ilícitas y más. En total, sumando a todos los condenados, el macroproceso arrojó más de 400 años de cárcel. Un golpe demoledor al barrio 18 del Parque Libertad. Y entre esos 42 condenados estaba ella, Norma Aguirre. La vendedora humilde, la líder de los comerciantes, fue declarada culpable, y su condena fue de 27 años de prisión. Escucha el desglose, porque importa para lo que viene después. 4 años por agrupaciones ilícitas, 15 años por extorsión agravada, y 8 años por casos especiales de lavado de dinero, tanto por el dinero de los vendedores como por el bono de la pandemia. 27 años. Para una mujer que había entrado a esa sala como vendedora del centro, la condena significaba, en la práctica, pasar el resto de su vida útil tras las rejas. Tras el fallo, fue detenida allí mismo, en el juzgado, y trasladada a la cárcel de mujeres. La fiscalía celebró. Y era comprensible. Había logrado condenar a 42 de 44, desarticulando una estructura que durante años había gobernado el corazón de San Salvador. El caso se presentó como ejemplar, como un modelo de cómo golpear no solo a los pandilleros armados, sino también a los civiles que, según la acusación, sostenían sus finanzas. Para el mundo, la historia parecía terminada. La vendedora que hacía de banco de la pandilla había caído, con 27 años a cuestas. Un caso cerrado. Otra cómplice tras las rejas. Pero no estaba cerrado, ni mucho menos. Porque una condena en primera instancia no es la última palabra de la justicia. Es solo el primer round. Y la defensa de Norma Aguirre no se rindió. Sostenía algo que el juez de sentencia no había aceptado, pero que un tribunal superior estaba a punto de mirar con otros ojos. Que las pruebas que la habían hundido, esos audios, esas vigilancias, no demostraban lo que la fiscalía decía que demostraban. Que una cosa era ser líder de vendedores en un territorio dominado por la Mara, y otra muy distinta ser cómplice consciente de esa Mara. Y cuando ese tribunal superior revisó el caso, ocurrió el giro que nadie esperaba, el que le da su nombre a esta historia. Junio de 2023. Poco más de un año después de aquella condena de 27 años. El caso de Norma Aguirre volvió a los tribunales. Y esta vez, la historia se dio la vuelta por completo. La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revisó el caso, y su decisión fue tan contundente como inesperada. Revocó la condena y absolvió a Norma Aguirre de todos los cargos. De todos. Del lavado de dinero, de la extorsión, de las agrupaciones ilícitas. La mujer que un año antes había sido declarada culpable y enviada a la cárcel de mujeres por 27 años, salió libre, inocente ante la ley. Léelo de nuevo, porque es el corazón de esta historia, el mismo caso que la fiscalía presentó como sólido, con audios, con vigilancias, con testigos, no resistió una segunda mirada de la justicia. Un tribunal superior lo examinó y concluyó que no bastaba para condenarla.
Y aquí viene el dato más revelador de todos, el que le pone el sello final a esta absolución. Cuando un tribunal absuelve a alguien, la fiscalía puede apelar, puede pelear, puede llevar el caso a una instancia más alta si cree que la decisión fue un error. La fiscalía no lo hizo. La Fiscalía General de la República no apeló la absolución de Norma Aguirre. Dejó pasar el plazo, y al no apelar, la sentencia absolutoria quedó firme, definitiva, cerrada para siempre a favor de ella. Piensa en lo que eso significa. La misma institución que la había señalado ante todo el país, que la había llamado el Banco de la Pandilla, que había pedido y conseguido 27 años de cárcel, cuando la justicia la absolvió, no movió un dedo para revertirlo. La dejó ir, y esa decisión de no apelar habla tan fuerte como cualquier sentencia. Sugiere que, a la hora de la verdad, no había con qué sostener la condena. Norma Aguirre es, hoy, ante la ley, una mujer inocente, libre, sin cargos, sin deudas con la justicia. El caso está cerrado a su favor de forma definitiva. Y aquí es donde esta historia nos obliga a pensar, porque deja preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Fue Norma Aguirre una cómplice hábil que logró salvarse? ¿O fue una vendedora humilde, atrapada en un territorio dominado por la pandilla, señalada por un crimen que no cometió? La fiscalía tenía una versión. La justicia, en su última palabra, se quedó con la otra. Y nosotros, del otro lado de la pantalla, solo podemos mirar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí deja este caso son lecciones que valen para toda Latinoamérica. La primera. En los territorios dominados por las pandillas, la línea entre víctima y cómplice puede ser terriblemente borrosa. Cuando una mara controla 25 cuadras, cobra cuotas y decide quién trabaja y quién no, dónde termina el vecino que sobrevive y dónde empieza el colaborador del crimen. Esa frontera, en la vida real, no siempre está clara, y a veces, ni un tribunal la ve igual que otro. La segunda, el poder de una acusación. Durante más de 2 años, Norma Aguirre cargó públicamente con el peso de ser el banco de una pandilla. Estuvo presa. Su nombre quedó marcado. Y aunque al final fue absuelta, ¿quién le devuelve esos años? ¿Quién borra el estigma? Una absolución rara vez tiene los titulares que tuvo la condena. Y la tercera, quizás la más importante, que la justicia, cuando funciona, también corrige sus propios errores. Un primer tribunal la condenó, un segundo la absolvió. La propia fiscalía aceptó esa absolución. Ese es el sistema haciendo, con todas sus imperfecciones, lo que debe hacer: revisar, dudar y no dejar a nadie preso si la prueba no alcanza. Porque es mejor, siempre, que un culpable dude de su suerte a que un inocente pague por lo que no hizo. El esquema del bono de la pandemia existió. Hubo pandilleros que le robaron a los pobres y muchos de ellos cargan hoy con cientos de años de condena, con razón. Pero Norma Aguirre, la vendedora del centro, la que la fiscalía llamó el Banco del Barrio 18, no fue, a los ojos finales de la justicia, una de ellos. Y esa, aunque no sea la historia de traición y castigo que esperabas al empezar, es quizás una historia más honesta, la de un sistema que acusa, que se equivoca, que se corrige, y la de una mujer que, contra todo pronóstico, recuperó su libertad y su nombre. Y esa es, quizás, la pregunta que este caso te deja para llevar, porque la historia de Norma Aguirre no es blanca ni negra. Es de las que se quedan contigo. La justicia dijo su última palabra, pero la calle, la gente, cada uno de nosotros, puede tener la suya. Por eso quiero leerte en los comentarios. Después de escuchar las 2 versiones, la de la fiscalía y la de la justicia que la absolvió, ¿tú qué crees? ¿Una vendedora atrapada e inocente o una cómplice que logró salvarse? Y más allá de este caso, en tu país, en tu barrio, ¿cuántas personas comunes crees que viven atrapadas entre el crimen, que domina su territorio, y una ley que a veces no distingue bien entre la víctima y el culpable? Cuéntanoslo desde donde nos veas, desde México, Honduras, Guatemala, Colombia o donde estés, y lee lo que responden los demás,
porque en estas historias, la conversación de la gente vale tanto como el veredicto, y aquí, esa conversación apenas empieza.